Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañar a su canal y a su servidor Ubaldo Quiñones como cada fin de semana. Y como cada fin de semana, por supuesto que su canal y su servidor traemos hechos, noticias, información, declaraciones, un análisis y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Y como siempre, y como cada fin de semana, por supuesto que me voy a trasladar a uno de los conflictos que yo podría decir que es el más peligroso y el que en cualquier momento puede conducir al mundo a un cataclismo o a un invierno nuclear, y hablo justamente del conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Sí, yo sé que hay mucha preocupación en el mundo, que el conflicto Israel-Palestina o Israel-Hamas, los diferentes actores, las diferentes acciones que se están dando, claro, es peligroso, que tiene consecuencias económicas, políticas y sociales devastadoras, sí los tiene, pero todavía no tiene esa chispa que puede incendiar al mundo, ese no. Porque hay diferentes actores y actores tienen diferentes intereses. Esto no lo hace que sea tan serio, muy serio obviamente, porque cada quien está mirando hacia otro lado. Cada quien tiene sus propios intereses, por lo tanto aquí no actuarían todos de manera conjunta en contra de nadie, buscarían algún acuerdo. Y sobre todo Israel, que está en caída libre. Un Israel que si no detiene esto tarde o temprano va a ser eliminado. O sea, tiene que detener esto, Israel, porque si no, el peligro de que deje de existir alguien sería el mismo Israel. Por lo tanto va a detener esto, porque está siendo humillado. Y yo lo he dicho con responsabilidad. Ahí no hay problema, tarde o temprano esto se va a alcanzar en un acuerdo. No, el de Pakistán, Irán, ese nada tampoco, ese no tiene ninguna repercusión. Es más, es una jugada geoestratégica, psicológica de ambos gobiernos. En realidad, eso nada, ahí no hay nada, ahí no hay ningún conflicto. Es algo que luego les voy a explicar. Pero bueno, ese tampoco es problema. El de los Houthis en contra de Inglaterra y Estados Unidos tampoco. Van en algún momento a detener todo esto, tanto unos como otros. Así se los digo. Cuando se termine el conflicto de Israel-Palestina, se va a terminar ese otro conflicto, sea como sea. El problema no es ese. El conflicto real y auténtico es el que está librando Occidente colectivo en contra de Rusia en territorio ucraniano. Ese sí es el conflicto que nos ha conducido a la Tercera Guerra Mundial. Lo que estamos mirando es parte, nada más únicamente, de esas chispas que se van encendiendo, pero el principal actor es ahí. Las consecuencias reales están en Ucrania. Y luego usted mira la locura de Ursula von der Leyen, el señor Josep Borrell, el señor Jens Stoltenberg, aún en el foro de Davos. No podemos permitir que Vladimir Putin gane este conflicto. No podemos, lo que les había advertido su servidor Ubaldo Quiñones. Pero aquí vamos al punto. Este es como un tema con hechos, noticias e información. Y yo le he dicho, nadie ha entendido, yo no entiendo a muchos de los analistas, hay españoles, hay franceses, alemanes, argentinos, mexicanos, de todo tipo, y pareciera que no se han dado cuenta. Es curioso, este video, si te gusta dale like, si no, dale dislike. Yo te voy a dar puntos claves que no han querido entender, o que no han querido mirar, o que prefieren no mirar porque tengan miedo, o no sé por qué, pero como este análisis no existirá otro. ¿Qué es lo que miro yo en Europa? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Entonces, vamos a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? En realidad, no se trata de mentir o tergiversar. No, ¿qué está pasando en Ucrania? Ucrania está devastada. Ucrania está siendo destrozada. Ucrania ya prácticamente está finiquitada. Entonces, ¿contra quién está luchando Rusia? O está luchando en contra de la OTAN desde el territorio ucraniano. Y cada vez más involucrados y cada vez con armamento más letal, como yo le dije. No para entrar en este tema, te voy a poner un claro ejemplo. Este pasado 17 de enero, cuando el ministro de Defensa justamente de Rusia anunciara que había lanzado un poderoso ataque en contra de una de las legiones extranjeras en la región de Kharkov. Hablo de mercenarios extranjeros que fueron abatidos en la región de Kharkov, de los cuales la mayoría eran de origen francés. ¿A qué? Para que entiendas a dónde yo voy con todo esto.
con este análisis. Este análisis no lo vas a encontrar en ninguna parte. Entonces, desde ese momento vino la locura del señor Emmanuel Macron, quien anuncia todo tipo de envío de armamento. Entonces, ¿qué estamos mirando? Lo mismo que hizo el señor Rishi Sunak, hablo del primer ministro de Inglaterra, que firmó acuerdos de seguridad y cooperación con Ucrania, con el señor Volodymyr Zelensky. Esto significa que todos estos señores, como el señor Emmanuel Macron, que va a hacer lo mismo, como Rishi Sunak, lo va a hacer el mismo señor Andrzej Duda de Polonia, que van a firmar un acuerdo de cooperación y seguridad con Ucrania, es estar firmando la entrada a la guerra, porque tiene que ver con la transferencia de armas cada vez más sofisticadas y más letales. Tiene que ver con el apoyo financiero a Ucrania, así también como con servicios de inteligencia, servicios de seguridad y lo mismo que transferencia de datos vía satélite. O sea, por lo tanto van a ir directamente al conflicto. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? La ucranización de Europa. Sí, señores. Así es que si te digo que Europa o que Ucrania está siendo devastada, Ucrania está siendo destruida, Ucrania se está haciendo pedazos, es exactamente lo mismo que viene para Europa. O sea, que lo que estamos mirando en Ucrania es exactamente lo mismo que le va a pasar a Europa, pero con consecuencias mucho más devastadoras, porque para entonces, como dijo Vladimir Putin, la guerra será de otra manera. En Ucrania estamos lanzando una operación especial para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. En Europa, en caso de un conflicto con Europa, sería diferente. O sea, sería devastada toda Europa. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? La ucranización de toda Europa. Con las declaraciones de Sunak, del señor Emmanuel Macron, de Andrzej Duda, de Josep Borrell, de Ursula von der Leyen, estamos mirando la ucranización de Europa. Y las consecuencias de Ucrania serán mucho más catastróficas para Europa. Ahora vamos al punto. Lo que no te dice a nadie, ningún político ni analista, habiendo tanto, que no han entendido la realidad. Ucranización de Europa. Un ejemplo de esto, la OTAN. ¿Quién dirige a la OTAN? ¿Cuál es la mano armada? ¿Cuál es el brazo? ¿Quién dirige realmente a la OTAN? Estados Unidos. El brazo armado para ir sometiendo a cada nación que no quiere someterse a sus políticas o que no se deja doblegar ni saquear. Entonces, la OTAN fue creada no para defender a los europeos, sino para quitarle la soberanía y así ir sometiendo a cada nación libre e independiente. Por lo tanto, toda Europa ya no es libre ni independiente, es solamente una colonia y un brazo armado de Estados Unidos. Por eso les digo la ucranización de Europa, porque va a utilizar a Europa para que luche en contra de Rusia, como yo he venido diciendo. Hay muchos analistas que no entienden cómo funciona esto, y así es como está funcionando. Entonces vamos aquí, ahora los puntos. ¿Cómo llego yo hasta esto? Mire, un punto claro. Primero, ¿quién dio el golpe de Estado en contra de Viktor Yanukovych? Nuevamente, para que la gente lo tenga claro, Estados Unidos. ¿Quién apoyó el golpe de Estado de Viktor Yanukovych en el año 2014? Europa. Luego, ¿quién inició la guerra en contra del Donbass? El ejército ucraniano, ya apoyado por Estados Unidos y Europa. O sea, así empezó todo. Y luego, ahora, Rusia viene y entra en el conflicto. ¿Quién empujó a toda Europa a imponer sanciones económicas en contra de Rusia? Estados Unidos. Fue el primero que les metió la rusofobia. Les dijo que Rusia era malo, que Rusia tenía que ser castigada, que Rusia tenía que ser todo esto, todo lo que usted quiera, la rusofobia. Les metió Estados Unidos se han planteado francamente áreas de... Les metió la rusofobia y luego los obligó a imponer paquetes de sanciones económicas. ¿En contra de quién? En contra de Rusia. Cuando Rusia era el principal socio, amigo y aliado, especialmente de Alemania y otras naciones de Europa. ¿Qué logró Estados Unidos con eso? Dividir a Europa. Digamos, porque les guste o no, a mis amigos, seguidores o detractores, Rusia es parte de Europa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Divide y vencerás. Divide a Europa. Empujo a los europeos a que impongan sanciones económicas, el primero, segundo paquete, tercero, porque decía que iban a acabar con Rusia. Estados Unidos sabía que no era posible. Ellos lo sabían. ¿Y qué hizo Europa? Ir en esa jugada, imponer sanciones económicas. Estados Unidos dice, bueno, las sanciones no son suficientes. ¿Qué hacemos? Destruir el sistema energético más importante que provee a toda Europa de energía. O Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Los destruimos. ¡Pum!
Se acabó. Ya no hay ninguna conexión ni económica, ni política, ni social, ni bancaria con Rusia por parte de Europa ni de Estados Unidos. O sea, ya logré dividir a Europa. O sea, a la Rusia, que es la potencia más grande, la nación más grande de toda Europa, y al resto de Europa. Ya los dividí. Ahora los voy a enfrentar. El conflicto de Ucrania. ¿Qué está haciendo Estados Unidos ahora? Mientras que Europa se va conduciendo directamente a la guerra directa con Rusia, Estados Unidos dice, ayer justamente 17 de enero, dice el señor Mike Johnson que no habrá ni un penny más para Ucrania. O sea, que Estados Unidos sale del conflicto. Ya logré el objetivo, ya logré dividirlos, ya logré que Europa se dividiera completamente la Europa, y ahora los estoy empujando a la guerra con Rusia. Pero ahora yo me salgo. ¿Por qué me salgo yo? ¿Por qué se sale Estados Unidos del conflicto? Y si usted, hermano de Europa, cree que realmente si Rusia responde o a Francia o a Inglaterra por lo que está haciendo, estos acuerdos de seguridad, supuestamente de cooperación militar de seguridad con Ucrania, y que Rusia tiene que responder a esto, y luego te voy a dar la información de cómo se preparan para la guerra. Bueno, nomás te estoy adelantando de qué hay detrás de esto. Entonces, ahora, ya los dividí, ya los enfrenté, ya los corté completamente. Ahora los empujo a que luchen en contra de Rusia. Entonces, debido a la crisis económica, política y social que está viviendo Europa, por esa energía cada vez más cara que va llegando a su territorio, por esa desindustrialización que está viviendo, por esa energía cara y que los vuelve más incompetentes, o que sus productos son más incompetitivos, obviamente, ¿qué hacen las empresas? Y ahora que miran la escalada y que miran a los diferentes gobernantes de toda Europa hablando de escalar y escalar y escalar el conflicto, la gente no es pendeja. Y obviamente los pudientes, la clase media alta, o la oligarquía, o las grandes industrias o industriales que dicen, bueno, aquí ya no sirve. ¿Qué hacemos? Nos vamos, cerramos las plantas, o en Alemania, o en Francia, o en España, y nos vamos a otro territorio. Pero muy en especial a los Estados Unidos, que aún tiene activo el plan de reducción de la inflación. O sea, el acta de reducción de la inflación para darle dinero a las empresas que se muevan a los Estados Unidos. Fíjate. Primero, logro dividir a los europeos y enfrentarse. Ahora los empujo a la guerra. Conforme la situación se va haciendo cada vez, o se va elevando cada vez con mayores tensiones, con declaraciones que van poniendo más tensa la situación, entonces las empresas empiezan a huir. ¿A dónde se van? A los Estados Unidos. ¿Por qué cree que está creciendo tanto el S&P 500 de los Estados Unidos? La Bolsa de Valores de Nueva York o el Nasdaq. ¿Por qué cree que están históricamente alcanzando récords? ¿Por qué? Porque mientras que Europa se está desindustrializando, mientras que las empresas europeas están huyendo, ¿a dónde están huyendo? A Estados Unidos. Y ahora, Europa, directamente al enfrentamiento. Entonces, ya tengo aquí a las empresas europeas, ya tenemos a los oligarcas, ya tenemos a los más ricos de Europa aquí, invirtiendo aquí. Aquí seguimos creciendo, pero ahora Europa se tiene que ir a luchar en contra de Rusia. ¿Qué pasa? Yo me salgo del conflicto y en cuanto estos se empiezan a lanzar misiles uno contra otro, Rusia contra las naciones europeas, Europa contra Rusia, porque aquel que piense, y se lo digo con responsabilidad, aquel que piense que Estados Unidos va a ir a una guerra en contra de Rusia, aún si ataca a Inglaterra o a Alemania o a Francia por su locura, porque quieren hacerle la guerra, creen que van a meter a Estados Unidos en el conflicto, se equivocan. No va a ir a Estados Unidos. No va a ir por Europa, porque está logrando el objetivo. Dejarlos sin industria, empujarlos a luchar en contra de su enemigo, que es Rusia. Y Estados Unidos piensa, si se destruye uno a otro, si queda devastada Europa, si queda devastado Rusia, me ayudan a devastarlo. Pero ¿quién va a poder controlar a Rusia si es que logran destruirlo? Todos de manera conjunta. Pues Estados Unidos. ¿Quién va a darle los recursos que necesitan para la reconstrucción? Estados Unidos.
¿quién va a enviarles el producto que necesitan? Estados Unidos. Entonces Europa quedará bajo el dominio total de Estados Unidos. Y ya no será Europa o Unión Europea, será la Unión de Naciones Alineadas o la Unión de Naciones, digamos, de Estados Unidos, o serían ya otra, no serían Europa, serían colonias o, digamos, no sé, esclavos o lo que usted quiera. A ver, los europeos no han entendido realmente todo esto. ¿No han mirado cuál es la jugada de esto? ¿Por qué creen que Estados Unidos ya ha dicho que ya ni un centavo más para Ucrania? ¿Y por qué Europa, en lugar de pensar, oye, si Estados Unidos no quiere guerra y fue el que nos empujó a la guerra, entonces ¿qué carajos estamos haciendo? Pero esto para que vea que ni la señora Ursula von der Leyen, ni el señor Josep Borrell, ni el señor Charles Michel, nadie de ellos trabaja para los europeos, trabaja para Estados Unidos. Y el propósito está bien. Usted dirá, eso es una locura. Sí, es una locura. Pero los halcones de la guerra serán lo que usted quiera, pero de que son inteligentes para crear guerras, para dividir y enfrentar a otros y sacar provecho, sí saben hacerlo muy, muy bien. Y están logrando el objetivo en Europa. Porque este sería el fin de Europa. Por eso yo siempre he dicho que el fin de Europa es inevitable. Pierda o gane, es inevitable. El fin de Europa, ¿por qué? Porque hasta que no se den cuenta mis hermanos europeos o franceses o alemanes y digan, ¿sabes qué? La locura neoliberal que hay, esta estupidez de lo que estamos viviendo, los europeos se tiene que acabar. Europa vuelve a ser Francia de Francia, Alemania de los alemanes, España de los españoles. No han entendido absolutamente nada, porque lo que están aplicando hasta hoy, ese modelo económico o ese modelo social, únicamente los conduce a la destrucción a todos. Y es justamente por eso, por lo que van directamente a una guerra en contra de Rusia. Porque no tienen un político que represente realmente los intereses o del español, o del francés, o el alemán, o el portugués. Realmente no lo tienen. Tienen a títeres que únicamente obedecen y que hacen lo que se les indica. Nada más. Eso es Europa. Por eso van directamente a su fin. Yo lo digo con responsabilidad. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien le va a explicar esto a usted? Como lo hice yo. Yo ya les di punto por punto de cómo llegamos. Otro ejemplo. Si usted todavía no cree, veamos una incongruencia y estupidez. Vamos a Suiza, Suecia y Finlandia. 3 naciones que habían sido supuestamente durante 200 años totalmente neutrales. Y luego por alguna locura de estos políticos se unen a la OTAN. E inmediatamente le dan permiso a Estados Unidos a que instale bases militares. Personal de Estados Unidos en cada base militar. 17, 15 en Finlandia. Y luego otras 17 allá en Suecia. Y uno dice, bueno, acercándose a Rusia. ¿Para qué? Por eso les digo yo que es la ucranización de toda Europa. ¿Por qué? Porque esos países bálticos son los próximos que tienen que luchar en contra de Rusia. Estados Unidos con sus bases militares solamente los va a dirigir, los va a empujar a que luchen en contra de Rusia. O sea, digo, naciones neutrales, hoy, metidas y listas para luchar en contra de Rusia. O sea, congruencia, señores. ¿Ven por qué les digo que es la ucranización de toda Europa? Y van para allá a pasos agigantados. Y Estados Unidos irá acá, afuera. Pero eso sí, las empresas vénganse para acá. Pero bueno, desafortunadamente, creo que mis hermanos europeos o no entienden, o no miran, o no han querido entender. Esto es, desafortunadamente, para los europeos. Estados Unidos podemos estar tranquilos porque obviamente a la guerra no vamos. Con Rusia no. Con Rusia no. Han revisado a menos de que Rusia nos va... Y bueno, pues también qué va a pasar a partir de ahora. Rusia nos puede traer la guerra a nosotros, aquí. Pero nosotros ir para allá a luchar en contra de Rusia, no, vamos a empujar a los europeos. Eso es lo que piensan aquí. Pero yo siempre he dicho una y otra vez a mis hermanos europeos, es tiempo de patearle el culo a todos estos gobernantes que hoy no responden a los intereses de ningún europeo. Mientras que allá están quitándole los subsidios a los trabajadores en Alemania, o a los franceses, o a los españoles, se lo están otorgando a la empresa militar industrial. ¿Para crear qué? Armas para matarnos unos contra otros entre Rusia y Europa, por favor. Pero bueno,
Cada quien. Pero esta es la realidad. Esto es lo que hay detrás. Ahorita te lo digo, ¿por qué te digo que se van directamente a la guerra? Con los hechos, noticias, información. Nos vemos a la próxima.